Amado Padre Celestial, gracias te damos esta noche porque has permitido que tengamos este tiempo para ti, Señor, dedicarte a ti, para conocer más de tu palabra, que nos ayudes a encaminar. Te pedimos que pongas en cada uno de nosotros ese corazón dispuesto a escuchar y obedecer, Padre. También te pido por el Moré Darío para que le des tu palabra, Señor, que sea Él mediante tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor, que guíe a todos los que estamos aquí en este momento. Danos salud a cada uno de nosotros donde nos encontremos. Gracias, Padre, por permitir que esta comunidad exista y permitir que nos podamos reunir el día santo que es para ti, Padre. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que tú pones en nuestras vidas día a día, Señor. Y te agradecemos también por la vida de cada uno de nuestros familiares. Señor, permite que aprendamos esta noche como tú quieres que lo hagamos, Señor. Yo te pido y te agradezco por todo esto, por las bendiciones de tener a esta comunidad que nos ha acogido con mucho cariño. En el nombre de Yahshua, amén. Amén, 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 amén. Bueno, bendiciones a todos, gracia y paz. Aquí estamos una vez más, continuando con el estudio de la carta a los hebreos, a los romanos, perdón, a los romanos, que también había hebreos ahí. Romanos, una carta del apóstol Pablo, que él dictó, si bien tenía un escribiente, que eso se menciona también en la misma carta. Pablo escribe a los romanos, a los judíos y a los griegos. Y en esta carta nosotros sabemos y vemos que hay que leerla entera, porque Pablo dice algunas cosas difíciles de entender que luego Pablo las explica. Pero lo cierto es que para Pablo la salvación vino para ambos, tanto el judío como para el griego. Y la salvación por fe es para ambos, tanto para el judío como para el griego. Y la fe confirma la ley para ambos, tanto al judío como al griego, ¿sí? Entonces Pablo entendió que la salvación es por medio de la fe, el Mashiach, y esa fe demanda obediencia. Bien, vamos a ver hoy, en esta oportunidad, estamos leyendo la carta a los romanos, y vamos a ver eh, el episodio 8. Ya comparto con ustedes, ya comparto con ustedes. Entonces el tema de hoy, Romanos 8, ¿sí? Dice así, y este episodio está enfocado en lo que es la carne y el espíritu, el contraste que uno lo va a ver, mis hermanos, en toda la Biblia. Si yo le digo que esto que está explicando Pablo, acá en el capítulo 8, ya mencionó algo en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 habló de el primer Adán y el segundo Adán. Y ahí hizo un contraste en que uno era conforme a la carne y el otro conforme al espíritu. La carne y el espíritu es el tema central de la Biblia para que el ser humano entienda, o sea, se entienda, es su manual de uso sería, que nosotros tenemos eso en nuestro ser, somos carne y somos espíritu, ¿sí? Entonces esas dos cosas son opuestas y nosotros tenemos que sujetar la carne para hacer la voluntad del espíritu. Bien, entonces esto que vamos a ver hoy, hermanos, ténganlo bien en mente porque Pablo esto lo enseña en todos lados, ¿sí? En todos lados. Y se los voy a mostrar cada vez que veamos eh, otras cartas, que veamos Apocalipsis o que veamos Génesis. Génesis, este tema carne y espíritu está muy, muy tangible. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de muerte. La ley del pecado y de muerte, ¿se acuerdan? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, este texto, este versículo 3
yo creo que es el que más se ha utilizado en el cristianismo para decir que la ley es débil, que la ley es débil y que la ley era mala. Sin embargo, no está diciendo eso, porque nosotros recordemos que en el versículo, el capítulo anterior decía que yo soy el carnal, yo soy el vendido al pecado, yo soy el inicuo. La ley es el mandamiento santo, justo y bueno, yo soy el carnal, decía Pablo. Entonces hacía ese contraste. La ley es buena. Luego lo que era bueno llegó a ser malo para mí en ninguna manera, sino que el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia, ¿sí? Todo tipo de pecado. Entonces dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de muerte. Esas son las dos leyes. ¿Cuáles son esas dos leyes? Espíritu y carne, acuérdense. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es lo que era imposible para la ley? La ley era imposible que la ley te bendiga si estabas quebrantando la ley. La ley era bendición y la misma ley era maldición. Entonces la ley te bendecía y la ley te maldecía. ¿Cómo así? ¿Las dos cosas? No, depende. Si uno guarda mandamientos te bendice y si uno los quebranta te maldice. Ahora, si yo quebranto mandamientos, ¿la ley me puede dar vida, me puede bendecir? Eso, claro que no, obviamente que no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque la ley se maneja bajo una jurisprudencia, bajo un marco legal. Entonces, la paga del pecado es la muerte y sigue siendo la muerte, ¿sí? Entonces, si hay pecado, hay muerte. Entonces, si hay pecado, ¿la ley me puede dar vida? Obviamente que no, porque la ley te dice lo que es pecado y la ley es la que te condena si uno está pecando. Por eso es que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿quién? Yo era débil por la carne. El apóstol Pablo está diciendo que él era el que era débil, porque la ley no tiene carne, la ley no es carne, yo soy el que es carnal, ¿sí? Era imposible para la ley por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguno quiere decir algo, comentar algo? ¿Se entendió lo que acabamos de desarrollar? ¿Qué pueden aportar? ¿Sí? ¿Alguno quiere decir algo? ¿O continuamos? Bien. Entonces lo que era imposible para la ley era bendecirte cuando uno está quebrantando el mandamiento. Y uno quebrantaba el mandamiento porque era débil por la carne, ¿sí? Por cuanto yo era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que Hombre, la... Sí, adelante. este, aquí los versículos se malentienden, ¿no? El 2 y el 3 por cuanto las personas no quieren obedecer la ley. Claro. Pero lo que está diciendo ahí no es que la ley es débil. Lo que dice es que la persona es débil. Amén. Y más adelante, me parece que en el versículo 7 u 8 dice que el que anda en el espíritu no puede, o sea, obedece la ley. El que Claro. anda en la carne es el que no puede obedecer la ley. Y ahí se Amén. explica el versículo 2 y el 3. Amén. Amén. Por eso, gracias, gracias, mi hermano, por el aporte. Es que por eso las cartas se tienen que leer enteras, ¿sí? Y en el versículo 4 dice que para que Mashiach muere y,
En semejanza de carne, fue enviado en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, la justicia que es de la ley, se cumpliese en nosotros. Los requisitos de la ley se cumpliesen en nosotros, dice alguna traducción también. Entonces nosotros vemos que la paga del pecado es la muerte, eso fue lo que mencionó en el capítulo anterior, y si nosotros merecíamos la muerte, ¿cómo es que nos iba a salvar Dios? ¿Cómo es que nos iba a rescatar? Bueno, por eso es que murió Mashiach, ¿sí? Muere conforme a la ley, según la ley, para redimirnos a los que estábamos bajo la maldición de la ley, ¿sí? Entonces, para que los requisitos que son de la ley se cumpliesen nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahí está otra vez. Carne, espíritu. O sos de un equipo o sos del otro. ¿Sí? Había un señor, un hombre, esto es algo muy conocido, que hacía peleas de perros, perros de pelea, y uno era un perro blanco, otro era un perro negro, y se apostaban la gente por los perros, y a veces ganaba el blanco, a veces ganaba el negro, y el hombre, el dueño de los perros, también apostaba. Y el hombre, el dueño de los perros, siempre que apostaba, siempre ganaba. Entonces le dijeron, pero usted ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe cuál es el perro que va a ganar? Porque a veces gana uno y a veces gana el otro. La respuesta del hombre fue, y porque yo soy el que les da de comer. Yo soy el que les da de comer. ¿Sí? Entonces, esto es carne y espíritu, a lo que vos alimentes es lo que va a estar más fuerte. Eso es la enseñanza. Lo que uno alimente es lo que va a estar más fuerte. Lo que le saque el alimento es lo que va a estar más débil. La importancia de que nosotros estemos pegados a las escrituras, escuchemos la palabra. Mashiach dijo en una oportunidad, vosotros estáis limpios por la palabra que habéis escuchado. La palabra te limpia, ¿sí? La palabra te purifica, la palabra te da, te alimenta. Ustedes saben que las escrituras comparan a la Torá con alimento, con el maná, te sustenté con maná en el desierto para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Eso está en el Deuteronomio 8. Yo te sustenté en el desierto, te di maná en el desierto, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. O sea que el maná es una figura alegórica de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Es porque cuando salen de Egipto tenían a la Torá como cosa extraña, el pueblo de Israel, después de estar tanto tiempo en Egipto, ¿no? Versículo 5 de lo que estamos leyendo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿De qué está llena tu cabeza? ¿Qué pensamientos son los que abundan en tu cabeza? Ay, no. Acá, perdón. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es lo que más hay en su cabeza, ¿sí? Pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. ¿Ustedes ven cuánto de carne hay en nosotros y cuánto de espíritu? Esto es para que uno se autoevalúe y para que sepa si necesito alimentar más el espíritu o estoy dándole comer demasiado a la carne. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto que está diciendo el apóstol Pablo no está amenazando a nadie, está dando un consejo
Miren, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La carne perece. Uno no puede hacer que la carne perdure, porque sí o sí la carne se corroe y desaparece, porque la carne, la ley dice que la carne muere. El hombre vuelve al polvo de donde salió, de la tierra donde fue tomado. Eso es una Torá. El hombre muere, se deteriora, cae, muere. La carne. Pero el espíritu, si yo me ocupo del espíritu, el ocuparse del espíritu es vida. Ustedes van a ver que ahí la palabra vida en el griego es zoe, es vida eterna, vida y paz y shalom, ¿sí? Estábamos hablando en el hebreo, Irene creo que dice, Irene en el griego. Irene, paz, Irene. ¿Conocen alguna Irene? Irene quiere decir paz, esa paz que equivale al shalom hebreo, ¿sí? Una paz de plenitud. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni tampoco pueden, perdón. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, acá se está hablando de la carne, pero también se está hablando del espíritu. Y usted tiene que contrastar. Si acá el apóstol Pablo te dice, la carne es lo opuesto al espíritu, la carne tiende a muerte y el espíritu tiende a vida, y después te dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, uno se hace enemigo de Dios obedeciendo y alimentando la carne, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios no se sujeta a la carne. Ay, perdón. La carne no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, ¿y el espíritu? Porque vimos hoy, mejor dicho, en el Shabbat pasado, que la ley es espíritu, es espiritual. Ay, perdón. Ay, decía, en el Shabbat pasado nosotros vimos que la ley es espiritual, dice Pablo, y yo soy el carnal. Entonces, si la ley es espíritu, el espíritu, si la carne no se sujeta a la ley de Dios, entonces ¿el espíritu qué? Según la misma Biblia, el propósito del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos en la ley de Dios. El espíritu tiene un propósito, el espíritu en el ser humano tiene un propósito, según Jeremías 31:33, según Ezequiel 36:27. O sea, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Escribir la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que andemos en ella, para que seamos pueblo, ¿sí? Ese es el propósito del Espíritu. En el Nuevo Testamento ustedes van a ver que dice que nos va a guiar a toda justicia y nos va a dar convicción de pecado. El Espíritu nos da convicción de pecado y pecado es quebrantar la ley de Dios. De justicia, porque la justicia es la justicia de Dios, no es la justicia del hombre. Porque para el Todopoderoso la justicia del ser humano es trapo de inmundicia. Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, nosotros no calificamos, no entramos al reino. ¿Sí? Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, cuando Mashiach dice, los que me rechazan, ellos yo no los juzgo, pero las palabras que yo dije, eso ya las juzgaron, ya emitió juicio, porque rechazaron mi palabra.
Así que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿sí? No lo vean como un personaje al príncipe de este mundo, sino que mírenlo como el ser humano, que el ser humano se constituye enemigo, porque los que sirven a la carne son enemigos de Dios. El ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? Hay versículo 7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no hay forma. Mas vosotros, hermanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense que acá lo menciona el mismo Espíritu de dos formas distintas. Acá dice el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu. Dice, eh, si según el Espíritu, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok, el Espíritu de Dios morando en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es? ¿Es otro Espíritu ese o es el mismo Espíritu? Es el mismo Espíritu. Si alguno no tiene ese Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, no es de Él. No dice no es de ellos, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién es el que está en vosotros? Cristo en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. A causa de la justicia. Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién es el que mora en vosotros ahora? Su espíritu, ¿sí? Dice acá, eh, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez tenemos en esta frase, vive a causa de la justicia, es otra forma de indicar que la vida viene por causa de la justicia, y la justicia es por medio de la ley, ¿se acuerdan? El espíritu te da convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Así que, hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, si vivís por el Espíritu, y hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Presten atención a esta frase. Estos son hijos de Dios. Ahí lo está diciendo en presente. Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes los que son guiados por el Espíritu? ¿Bien? Ok. Sigamos leyendo porque ahora les voy a mostrar algo un poquito distinto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción recibimos, por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? ¿Cuál es nuestra herencia? Herederos de Dios. Dios es nuestra herencia. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es que necesitamos padecer.
necesitamos padecer juntamente con Él. Acá vienen las palabras de aliento del apóstol Pablo porque van a venir persecuciones, padecimientos y a veces no afuera, sino de adentro. Y eso es lo que explica también el apóstol Pablo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No dice que la creación fue sujetada a Satanás, ¿eh? La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Ustedes se acuerdan que en el Génesis dice que cuando el ser humano desobedece a Adán, desobedece, la maldición que recae es sobre la tierra y que la tierra le iba a producir cardos y espinos, ¿sí? Y que era maldita la tierra por causa del hombre. Entonces acá dice que la creación fue sujetada a vanidad, está esperando que la manifestación gloriosa de los hijos para que la saquen de esa maldición, ¿sí? No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, dice. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿Quién? La esclavitud de la corrupción, la misma creación, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación también va a ser libertada y va a ser glorificada. A eso se le conoce como Edén. Edén es un estatus espiritual. En Edén, al oriente, Dios plantó un huerto. ¿Dónde? En Edén, al oriente, dice las Escrituras. Ya vamos a ver el Génesis y va a estar interesante el Génesis, les digo, el Bereshit. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Esperando qué cosa? Ay, no. Al final, perdón. ¿Estamos esperando la adopción o es que ya la habíamos recibido? Porque acá nosotros habíamos visto que dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ya recibimos el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, somos hijos. Y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, sí, acá está la condición. Sí, es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ah, o sea que es condicional. Hay una... No sé si ustedes vieron esto, pero es como que te dicen, ponele, esta camioneta, toma la llave, pero esta camioneta va a ser tuya, o es tuya, mejor dicho, es tuya, si primeramente haces tal o cual cosa. Es tuya. Pero si vos no haces estas cosas antes, la perdés. Te la quito. ¿Sí? Algo así viene. Nosotros recibimos algo, pero ese algo que nosotros recibimos está en promesa, está a futuro, está en esperanza. ¿Sí? Lo esperamos, pero tenemos que pasar ciertas cláusulas, ciertas condiciones. Es condicional. Ustedes saben que los pactos de Dios son condicionales. Los pactos son condicionales. Entonces, por eso, cuando nosotros leemos acá, que nosotros también dice, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, entonces nuestros cuerpos
van a ser redimidos, pero nosotros ya fuimos redimidos por la sangre. ¿Qué es lo que fue redimido? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu, el yo, fue redimido. El hombre interior fue redimido por la sangre, fue resucitado, fue redimido, ¿sí? Pero nosotros esperamos la manifestación gloriosa de los hijos. ¿Cuál es esa manifestación? Que nosotros esperamos que se manifieste esa adopción, la redención de nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos mortales, corruptos, corruptibles, se revistan de inmortalidad, cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, ¿sí? Porque en esperanza nosotros fuimos salvos, en esperanza fuimos salvos. Ustedes notaron que en Isaías 53, cuando dice, herido fue por nuestras transgresiones, el peso de nuestra paz fue sobre él, dice, y por sus llagas fuimos salvos, fuimos sanados, fuimos curados, y eso lo dijo no sé cuántos siglos antes de que venga Mashiach. Y el profeta dijo, fuimos, por sus llagas nosotros fuimos, lo dice en pasado, fuimos sanados. Lo dice como en pasado, pero es algo que estaba profetizando a futuro. El apóstol Pablo también lo dice en pasado, pero es algo que se está esperando a futuro. Nosotros fuimos salvos y esperamos esa manifestación de la salvación. Por eso en la Biblia vamos a encontrar la salvación en pasado, en presente y en futuro. La Biblia la encontramos que Él nos salvó de los pecados pasados, fuimos salvos, nos salvó, acá otra vez dice fuimos salvos, nos salva en este tiempo presente, Él nos salva del, del presente siglo malo, ¿sí? Él sabe cuidar, sabe guardar a los suyos, y el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, hay una salvación a futuro también, ¿sí? Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿sí? O sea, sabemos y tenemos una certeza. Eso es esperanza. Eso es fe. Por eso fe también se traduce como certeza. Hay una esperanza contra toda esperanza. Sabemos que hay algo que se viene y lo esperamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿El Espíritu mismo intercede? Escuchen, ¿quién es el que intercede? Ay, ay, no. ¿Quién es el que intercede? ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es el mediador? La Biblia dice Jesucristo hombre, Él es el mediador, pero dice que ese Jesucristo hombre está en nosotros, ¿sí? El espíritu de Él está en nosotros y ese espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué difícil cosa que es que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Miren, si hay algo que tenemos que aprender es la voluntad de Dios, porque parece que es clave para entrar al reino, conocer cuál es su voluntad y caminar en ella. Dice el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Vamos a leer algunos textos. Dice Jeremías 17, perdón, 17:10. Dice, yo, Yahweh, Jehová, dice Reina Valera, yo, Yahweh, que escudriño el corazón, que que pruebo los riñones, dice, para dar a cada uno según su camino.
y según el fruto de sus obras. ¿Sí? Eh, esa frase, los riñones, no sé si alguno de ustedes aparece así en sus Biblias, porque en la cultura antigua estaba asociada con los sentimientos. Yo no sé si alguna traducción de ustedes dice y pruebo los sentimientos o pruebo los pensamientos, ¿sí? Porque literalmente en el hebreo dice riñones, pero ellos pensaban que con los riñones es que uno siente. ¿Vieron que existe la palabra amor entrañable? Ese amor entrañable, ese amor de las entrañas, ¿sí? ¿Cómo es un amor entrañable? Es un amor porque se creía que el amor venía de las entrañas, ¿sí? Esas son esas frases. Crónicas, Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahweh escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos, ¿sí? Escudriña los corazones de todos. Salmo 139, a ver si estamos por ahí, sí. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Proverbio 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero, Yahweh pesa los corazones. El camino del hombre para el ser humano, su camino es recto. Uy, si yo tengo una vida ejemplar, tengo una familia ejemplar, tengo todo ejemplar, ¿sí? ¿Estás seguro? Dice Dios, ¿estás seguro? Él conoce todo. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Quién es el Señor ahí en ese versículo? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Quién es el Señor ahí en ese versículo? Jorge Darío, Salón, el Señor es, ahí en el versículo, Yeshua, Ah, ¿qué tal, Gildardo? Fíjate vos, Shalom, dice, Shalom, dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pareciera como que hay un problemita ahí al final, ¿qué persona es ese que está guiándonos al amor de Dios y a la paciencia de Cristo? Parecía un Señor distinto. Pero es como dijiste vos, mi hermano, es el mismo Mashiach. Yeshua. Es el único, porque hay un solo Señor, dice Pablo. Hay un solo Señor. Y en Corintios, segunda de Corintios 3:17 dice que ese único Señor es el Espíritu. Y el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros predicamos a Jesucristo como el Señor. Hay un solo Señor, ¿sí? Entonces, la gente se confunde a veces cuando escucha o ve que pareciera que el Espíritu Santo es una tercera persona y la Biblia no menciona, no dice eso. Y ya vamos a tocar los textos de los evangelios y vamos a ir a las palabras en griego para que vean que no habla de otro distinto, ¿sí? Pero eso ya va a ser tema de los próximos estudios. Dice Romanos 5:5, que habíamos leído, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado, ¿sí? Nos fue dado. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder del hombre interior, por su espíritu, y que habite Cristo en nosotros. ¿Quién es el que está habitando en nosotros? Acá dice Cristo. En el versículo anterior decía que era el Espíritu Santo, ¿sí? Hay versículos que dice Dios en nosotros.
Dios en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es que decir Cristo, decir Dios o decir Espíritu Santo, van a ver que es sinónimo, son sinónimos, ¿sí? Tienen tienen roles, pero es el mismo Dios manifestándose de formas distintas. Dice que por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Colosenses 2:2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay un misterio, no es los misterios, es el misterio único. Tenemos que conocer Dios el Padre y Cristo. Ahí hay misterio ahí. Colosenses 2:2 dice que es un misterio. Ahí hay un misterio. ¿Sí? Ya vamos a estudiar Colosenses. Seguimos con Romanos 8:28. Y el apóstol Pablo dice, y sabemos, ya sabemos. Esta expresión sabemos es que ya es algo que ya lo tenemos de común conocimiento todos, ya todo el mundo lo sabe, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas es las tribulaciones también, las tribulaciones también, las persecuciones también. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿quiénes son los que antes conoció? Acá está hablando del pueblo de Israel. Habló en el Romanos 5. A ver si, espere que voy a buscar el versículo porque esto lo tenemos que leer. Eh, bueno, en Romanos 3:9, dice, pues, ¿qué somos mejores nosotros que ellos? Ah, y aquí está hablando, a ver, espéreme. De Romanos 9:3 dice, ¿qué pues somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues si hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecados, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo estaba mostrando que los judíos también se habían descarriado y necesitaban salvación, ¿sí? El pueblo judío también se desvió, el pueblo hebreo, Israel también se desvió. Entonces, acá dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a su propósito los que son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿sí? Los que les había dado los oráculos, la Torá, los mandamientos, todo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los que murieron en el desierto, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también los llamó, ¿sí? O sea, en la carta empieza diciendo que los romanos son llamados a ser siervos de Dios. Bueno, los judíos a ellos también los habían llamado. Al pueblo hebreo también fueron llamados. Y a los que llamó a estos también los justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. El Todopoderoso hizo eso con Israel. ¿Sí? Los trató como un especial tesoro. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios en este versículo, mis hermanos? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Acá todo el mundo en el cristianismo dice la iglesia,
¿sí? La iglesia, pero Pablo está diciendo los que antes conoció, a ellos también los predestinó, a ellos los escogió, los predestinó, los glorificó, a los que antes conoció, ¿sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por gemidos, con gemidos inefables que habíamos leído? ¿Quién es el que intercede? El Espíritu Santo, Cristo. ¿Dónde está? Está en nosotros y también está a la diestra de Dios. Está en el cielo y está en la tierra, está en cada uno, está en todos lados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ay, perdón, pero vamos atrás. A ver, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el versículo 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, ¿sí? Y también el que está a la diestra de Dios. Y acá dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ovejas de matadero. Eso también suena a Isaías, ¿se acuerdan? O como oveja que va, eh, que no abrió su boca, ¿sí? Que fue llevada por sus trasquiladores, ovejas para matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dijo. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anteriormente dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta. La respuesta es, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pregunta, respuesta. Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Respuesta, nada nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a ver el tema acá, ángeles, principados y potestades en el griego, ¿sí? En el griego. El texto dice, por lo cual estoy seguro, dice, Pepeismai Garhoti Oute Thanatos dice, estoy persuadido de que ni la muerte, Houte Zoe, ni la vida, y acá está hablando de la vida eterna, ni la vida eterna, Houte Ageloi, ni los mensajeros, Houte Argei, ni los gobiernos, ni gobiernos, ¿sí? Dice Houte en Stouta, dice... eh, ni cosas puestas delante sería, ni cosas puestas delante. Joute Melonta dice, ni lo que esté por venir, ni lo que esté por delante, puesta de pie, ni lo que esté por venir, ¿sí? Joute Dunamei, ni poderes, dice, ¿sí? O sea, eso es literalmente lo que dice el griego. Cuando nosotros lo leemos en el español, vemos demonios por todos lados. Vemos demonios por todos lados, pero acá lo que está hablando es ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios, ni los mensajeros, ni los gobernadores, ¿sí? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Ahí dice ni poderes, o potestades, poderes, es todo lo que se te venga encima, nada te va a poder separar del amor de Dios. Eso es lo que dice el texto, ¿sí? Así que
No, no menciona nada de ningún ángel ni ningún demonio, ¿sí? Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿sí? El amor de Dios está en Él, el Mashiach, en Él, en Jesucristo, ¿sí? Podemos decir que el amor de Yahshua es inmutable del Es amor del inmutable. Eterno. Amén. Amén. Sí, sí. Pero siempre es condicional. Acuérdense que todo pacto es condicional. Si yo sufro los padecimientos de Él también, si yo muero a la carne, entonces ya estoy juntamente con Él. Vieron que Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que el que me amó a mí, se entregó por mí mismo. O sea, Él lo toma bien propio a Pablo a Cristo, Mashiach, es mi Salvador, ¿sí? Así es como tenemos que decirlo nosotros también, ¿sí? Saber que Él murió por el mundo, sí, amén, pero murió por mí. Cuando yo digo, murió por mí, Cristo murió por mí, entonces ahí ya empieza a tomar dimensión, otra dimensión, y le digo que cada uno le impacta distinto. A cada persona, el darse cuenta de que Mashiach murió por ti, le impacta diferente. Mientras más cosas somos perdonados, más agradecidos somos, ¿no? A ver. Bien. Eh, los que antes conoció, esto lo va a explicar después Pablo en el capítulo 11, pero los que antes conoció, a ellos los predestinó, está hablando de Israel. Ustedes van a ver que toda la carta, cuando habla de judíos y cuando habla de griegos, en realidad está hablando de Israel. Los judíos son los que estaban y los griegos fueron los israelitas que fueron dispersos, ¿sí? Porque los israelitas que fueron dispersos fueron los que cambiaron la gloria de Dios, los que tenían el conocimiento y dejaron todo. Era Israel. Eso lo vemos en la Biblia. Israel fue la que abandonó y la que le dio la espalda a Dios y la que se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Se constituyó enemigo de Yahweh. Bien. ¿Alguna cosita más que quieran decir de este capítulo, mis hermanos? El amor de los creyentes en lo que está explicando el Moré. Vemos entonces que el amor del creyente es inconstante, mientras que el amor de lo que decíamos hace un momento es inmutable, ¿no? Porque nosotros somos muy como, sí, inconstantes y como dice, como de doble ánimo. Y debido a eso somos estables, no somos seguros de llevar como Él quiere que, porque si su amor es inmutable, el nuestro pues no, porque es imperfecto, Ujú. pero el ver siempre Él enseñándole a través de los apóstoles, a través de los profetas, cómo nosotros darnos hacia Él, Amén. Amén. Sí. Es que por eso es que nosotros tenemos cómo debemos que... seguir, el ejemplo también que Él dio a la tierra. Sí, ahí justo se ve tildado tu pantalla, yo por eso hablé encima tuyo. Pero está correcto, mi hermana, está correcto. Sí. Amén. ¿Alguno más que quiera comentar algo? Aproveche ahora. Hermano Darío, Sí. en el cristianismo, incluso de la iglesia a la que vengo yo, dicen, los judíos ya perdieron, tuvieron su oportunidad y ya, ahora es la iglesia, que creo que se llama dispensacionalismo, y entre más aprendemos y entre más aprendo yo, ¿verdad? A mí me falta mucho para aprender. El versículo 30 dice, ya, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Diciendo que, porque eso no es verdad, ¿verdad? Eso es doctrina de hombres, diciendo que el tiempo de los judíos ya fue, y ahora es el tiempo de los cristianos. Claro.
Eso es dispensacionalismo, es teología de reemplazo, y en las Escrituras Dios no cambió su pueblo por otro pueblo, no cambió de esposa, no cambió de mujer, sino que dijo que a la que no era amada, a la no amada iba a volver a decirle la amada, al que no era pueblo iba a volver a ser pueblo. Siempre fue así, siempre se refiere a Israel. Es más, eh, claro, lo que pasa que en la Biblia se menciona que hay un divorcio y que dice que Dios se divorcia de Israel, entonces el pueblo cristiano, como desconoce que Israel a veces se refiere a la nación del norte solamente, piensan que es a toda Israel y eso no fue así, ¿sí? No fue así. Eh, Israel, cuando dice que se divorcia de Israel, se refiere solamente de las 10 tribus del norte, ¿sí? Y a esas 10 tribus del norte es que se promete un nuevo pacto. ¿Cómo va a ser un nuevo pacto si ya hubo divorcio? Por eso es que cuando se toma las palabras de Pablo, que se habla de la ley del divorcio, y cómo una mujer que se le fue dada carta de divorcio, ¿cómo va a volver? No hay forma, legalmente no hay forma, pero el Todopoderoso te habla en términos legales. ¿Cómo es que la va a volver a tomar? ¿Sí? A la repudiada. Legalmente no hay manera, porque no se puede volver a unir a la repudiada. ¿Por qué? Porque mientras vive, la mujer está sujeta a una ley. Entonces, la única salida legal es una muerte. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo en el capítulo anterior habló de morir al pecado, hizo la alegoría del esposo y la muerte, pero así dijo también, así como muere, o así como murió Cristo, así como murió el esposo, también nosotros estamos muertos ahí, dijo. ¿Vieron que dice que también nosotros, también nosotros tenemos que morir? Tenemos que estar juntamente crucificados. Si realmente morimos a la carne, nosotros seremos resucitados. Amén. Hay todo un tema eh, legal, y si uno entiende la legalidad, se da cuenta que Dios siempre trata con Israel, con el único pueblo, ¿sí? Su único pueblo. Que hay gentiles que entran al pacto, amén, ¿sí? Pero la Biblia es Dios, Israel, ¿sí? La Biblia es Dios e Israel. Como Israel fue esparcida por todo el mundo y asimilada entre las naciones, por eso es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué había en el mundo? En el mundo estaba disperso Israel. Y eso lo explica Pablo en esta carta. En esta carta dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y está hablando del amor de Dios por Israel. ¿Sí? Ese amor por Israel hace que Dios mande a los apóstoles hasta los confines de la tierra a buscar a sus escogidos. ¿Sí? Amén. En Romanos 8:28, que es como un amuleto que teníamos en el cristianismo, ¿verdad? De que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y no vemos la otra parte, siempre nada más decimos como la primera parte, porque es lo bueno, lo que nos conviene. Pero la segunda parte de que es conforme, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, o sea, es algo condicional. O sea, es verdad Amén. eh, que, que para los que los aman, todas las cosas nos van a ayudar a bien, o sea, las tribulaciones, las pruebas que pasamos siempre van a pasar por un propósito, pero también tiene que estar condicionado a la segunda parte del versículo. Y eso lo teníamos como un amuleto. Ah, no, y todo el mundo, hasta los no creyentes, se saben ese texto. Amén. Amén. Sí, es más, vieron que cuando Mashiach viene, dice que él vino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y todo cristiano lo tiene de Mesías a Jesucristo, ¿sí? Y uno con ese versículo puede decir, pero vos sos de la casa, de la oveja perdida de la casa de Israel. Pregunto, porque si no, Mashiach no vino para vos, él vino ha sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, las teologías a veces nos juegan en contra, ¿no? Porque las escrituras son claras. Es a Israel, a las 12 tribus, esparcidas por todo el mundo. En la Biblia dice la parábola de la gran red. ¿Vieron esa la parábola de la red? Dice el reino de los cielos. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Es semejante a una gran red que echada al mar, ¿qué es el mar? ¿Qué es el mar? Naciones. Las naciones. Echada al mar, junta toda clase de peces, peces de toda tribu, lengua y nación, peces de toda clase, ¿sí? Ustedes notaron que en la multiplicación de los peces también eran cinco, ¿cuánto era que decía ahí? ¿Cuántos peces eran? ¿Cuántos panes? Mejor dicho, ahí habla de panes y peces, ¿no? Habla de panes y habla de peces. En el Tanaj, los panes representan a cada tribu de las 12 tribus de la casa de Israel, sí, los panes. Y Mashiach, en la partición del pan, dijo que esto era mi cuerpo y lo repartió en 12 pedazos. Un pan lo parte en 12 pedazos. ¿Vieron eso también? Por cada apóstol, ¿sí? 12 pedazos, ¿sí? Entonces, hay muchas figuras en las escrituras y los peces básicamente son de toda tribu, lengua y nación, esos volvían. Por eso la casa de Israel, cuando fue esparcida, fue despedida, eso es la red echada al mar, fue echada a las naciones. Y cuando es recogida, viene con toda clase de peces, toda clase de peces. Bien. Dos peces, dos panes, o sea, las dos casas, casa del norte y casa del sur. Exactamente, las dos casas. Muy bien. Y después dice 5 panes y después en otras 7 panes. Sí, algo así era. 7 y 2, 2. 5 y 7, 12. Así que es. Bien, muy bien. Muy bien, muy bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Algo más, mis hermanos? Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a cerrar entonces la transmisión. Para la gente que estaba viendo esto en YouTube, esto es grabado, por eso es que no estábamos respondiendo ahí en el chat. Esto es grabado, es el cierre de Shabbat. Y bueno, gracias por estar también a todas las personas en el chat que estuvieron ahí atentos a la enseñanza y por los comentarios también, ¿sí? Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Eh, Mi hermano Martín, ibas a cerrar, ¿no? ¿Está Martín por ahí? Adelante, mi hermano, cerramos. Corto la grabación y nos quedamos un ratito más, ¿sí? Adelante, mi hermano. Adelante. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por este alimento que recibimos este día, Señor. Este día de Shabbat, Señor, te damos gracias porque cada uno, Señor, fue alimentado con tu bendita palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que nadie llegue, que nadie se vaya como llegó, Señor, que vayamos saciados de tu pan, Señor, el pan que descendió del cielo, Señor. Gracias por ese maná, Señor, que tú nos brindaste este día, Señor. Gracias, Señor. Te damos también, Señor, por los hermanos que no estuvieron, Señor, para que cuando vean, Señor, la grabación sean edificados, Señor. Y todos aquellos que vean también, Señor, que no sean de la comunidad, Señor, que vean el mensaje, que también se alimenten, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Amén, familia. Gracia y paz. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. Ahí estamos.